tal? Buen día, tengan todos ustedes. ¿Qué les ha parecido esta semana del festival? Esperemos que lo estén disfrutando, que esa es la intención al final. Pues hoy es jueves, jueves muy especial, jueves de conversatorio, jueves del privilegio de trabajar con amigos, con gente generosa en su tiempo, en su conocimiento. Y el día de hoy vamos a tener a tres importantes personajes de la biología, de la ornitología, que finalmente nos privilegia al Festival Internacional de Aves Migratorias, porque nos da la posibilidad de entender más qué es lo que está pasando alrededor de todo este concepto tan grande que día a día crece, que son las aves, que es el aviturismo y que es la sustentabilidad. Me voy a permitir el día de hoy presentar en esta mañana, no en el orden de importancia, claro, porque para nosotros todos estos personajes con los que contamos el día de hoy tienen un gran valor estimativo, pero también académico. Me voy a permitir presentar a Silvia en primer lugar. Silvia Ferrari es una mujer, además de agradable, ¿no?, que es bióloga y magíster en el manejo de vida silvestre por la Universidad Nacional de Córdoba. Es profesor adjunto ordinario por concurso público nacional en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Unidad Académica de Río Gallegos, en las asignaturas Manejo de Fauna y Biología General de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables y la de Conservación de los Recursos Naturales en la carrera de Licenciatura en Turismo. Docente de posgrado en la Maestría en Manejo y Gestión de los Recursos Naturales en Patagonia de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral desde el año 2010 hasta la fecha. Actualmente es directora del Instituto de Ciencias del Ambiente, Sustentabilidad y Recursos Naturales de la misma Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Fue directora de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral en la Unidad Académica de Río Gallegos entre los años 2004 y 2009. Es investigadora acreditada en el Programa Nacional de Incentivos a Docentes e Investigadores. Participó en numerosos proyectos de investigación sobre aves playeras migratorias, ecología trófica, áreas protegidas y desde el año 2012 dirige proyectos sobre turismo y conservación en Patagonia Austral, desarrollando estudios sobre aviturismo y disturbios sobre la avifauna por presencia humana. Ha publicado trabajos científicos y libros en las mencionadas temáticas, así como dirigido tesis y becarios de las carreras en las cuales participa. Fue impulsora de la creación de la Reserva Provincial para Aves Playeras Migratorias en el estuario del Río Gallegos y de la Reserva Costera Urbana de la ciudad de Río Gallegos. Es consejera por el sitio estuario del Río Gallegos en Santa Cruz ante el Consejo Argentino de la Red Hemisférica de Aves, de Reservas para Aves Playeras desde el año 2007 hasta la fecha. Como ven, tenemos a todo un personaje. A continuación presentaré a otro de ellos que de verdad les va a interesar muchísimo, a quien guardamos especial cariño y reconocemos en su ámbito. Manuel Olivier Grosselet, francés de nacimiento, mexicano por los pájaros, y si eso se pudiera medir, sería más mexicano que el mariachi. Manuel es un afamado ornitólogo internacional radicado, cuando no se encuentra en el campo, en Oaxaca y la Ciudad de México. En su natal Francia fue el más joven en recibir la certificación para anillar aves. Su periplo a México fue para ampliar sus horizontes en este gusto que lo abrazó como una profesión. Hoy es un reconocido anillador internacional, miembro de diversos comités en ese tema y otros más relacionados con la conservación de las aves. Su inquietud por este grupo de vertebrados y la investigación lo ha llevado a implementar diversas técnicas ornitológicas innovadoras. Manuel fue pionero en la instalación de transmisores satelitales en algunas especies de aves, como lo son el ibis blanco, la bartramia, el pato mexicano, entre otros. Con estos estudios modificó el conocimiento de los corredores migratorios reconocidos. Como autor de diversos artículos y por su preocupación por las aves, funda Terra de Aves AC, de la cual es director.
Si yo les digo que hoy estamos de plácemes, señores. A continuación les presento, creo que al miembro más joven de esta mesa, pero no menos importante. Pedro Arturo Camargo Martínez, 36 años, biólogo colombiano con 15 años de experiencia en ornitología, estudios de ecología y conservación de aves. Actualmente está vinculado al equipo técnico de la Asociación Calidris, que radican en Cali, Colombia, desarrollando proyectos de aviturismo para el diagnóstico de rutas de aviturismo y capacitación de guías locales. Y finalmente, y yo insisto, no menos importante, sino al contrario, quien es para nosotros un referente a lo largo de todos estos años en el segmento en alas del conocimiento. Sin la enfática ayuda de este personaje, simplemente no pudiéramos tener un segmento científico académico dentro del festival, y él nos ha ayudado a concientizar, a construir, a dialogar, a gestionar, por lo que para nosotros particularmente es importantísimo referente, y este día fungirá como el moderador de esta mesa, y yo quiero presentarles a Jico Vega. Jico es egresado de la Escuela de Agricultura Hermanos Escobar en 1985, para posteriormente cursar estudios de posgrado en la East Stroudsburg University en manejo y conservación de fauna silvestre en 1993. Además, realizó otra maestría en 1995 en planeación ecológica en la University of Pennsylvania. Posteriormente, en el 2008, terminó sus estudios de doctorado en la Universidad de Extremadura con mención honorífica cum laude con la tesis denominada Análisis de los problemas de conservación de las especies de aves acuáticas en ecosistemas costeros de Sinaloa, México. Ha impartido cursos y charlas sobre conservación y manejo de aves en la Universidad de Cornell, Universidad de la Patagonia Austral en Argentina. Fue profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Culiacán. En el ámbito de la conservación fue promotor y director de Pronatura Noroeste en Sinaloa de 2000 a 2007, de 2001, a 2007, para después integrarse como subdirector de la Red Hemisférica de Reserva de Aves Playeras del 2007 al 2010, en donde impulsó los planes de conservación de aves playeras para el noroeste de México y la Patagonia Austral. Además de la designación de más de 15 nuevos sitios en esta red en países como Ecuador, Colombia, Puerto Rico, Uruguay, Argentina y México, y de ser promotor y coautor del método de evaluación de especies para incluir a 4 especies de aves playeras en la NOM 059 Semarnat 2010, y promotor de la creación del grupo de investigadores denominado Grupo de Aves del Noroeste. Ha trabajado como consultor con instituciones, como consultor independiente para USFS, Manomet Center for Conservation Sciences, the Lucille and Packard Foundation, the Ramsar Convention, the Mitsubishi Foundation, CONAM, CONAFOR. Adicionalmente, fue subsecretario de Medio Ambiente y Ecología de Sinaloa los primeros 2 años de la actual administración y director de investigación y desarrollo en el Centro de Ciencias de Sinaloa en la administración anterior. Fue consejero por la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras de la Iniciativa Internacional para la Conservación de las Especies Migratorias en las Américas entre el 2008 al 2010. Representante de México en la Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras en 2005 a 2007, del Consejo para la Conservación de las Aves Acuáticas de las Américas del 2005 al 2008, la Iniciativa Internacional para la Conservación de las Aves Migratorias del Delta del Río Cooper y el Sonoran Joint Venture, Iniciativa para la Conservación de las Aves en el Noroeste de México. Sus trabajos en la conservación de las aves playeras le sirvieron para ser el primer mexicano en recibir el premio Pablo Canevari en 2004
y ha recibido en 4 ocasiones el premio Wins Across the Americas en 2002, 2005, 2013 y 2015 por el Servicio Forestal de los Estados Unidos por sus diversas aportaciones a la conservación de las aves playeras. Es coautor de diversas publicaciones científicas y capítulos de libros para la conservación de especies migratorias. Actualmente es el director general de la empresa Asesores Ambientales vinculados a empresas sustentables, en donde realiza diversas consultorías ambientales. Como pueden ver, tenemos un panel genial, de verdad muy importante, y yo deseo que todos ustedes tengan en este conversatorio trinacional respuesta a muchas de las preguntas que seguramente ustedes tendrán. No me queda más que darle el mando de este conversatorio a Jico Vega y desear que ustedes estén satisfechos con este trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias a todos por participar en este conversatorio. Ya la edición número 17 del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Ya son muchos años, kilos y canas. Y como siempre, pues es un gusto el poder aportar un poco de la experiencia y los conocimientos, pero también es un gusto el poder saludar a viejos amigos. Silvia, ya hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Manuel, pues sí, he tenido la oportunidad de trabajar con él recientemente. Y Pedro, pues es el nuevo miembro del equipo, ¿no? Y sin más, pues yo creo que después de estos agradecimientos, pues yo partiría con una pregunta en cuanto a lo que es el tema del aviturismo. Para mí, yo creo que tenemos que sustentar cuál es el significado de la sustentabilidad y sobre eso podemos tratar de interactuar todos para poder que esta plática sea lo más amena posible, ¿no? Entonces, pues yo abriría con el tema de qué es la sustentabilidad, ¿no? Sí, Silvia. Sí, muchas gracias y un honor estar en esta mesa compartiendo este momento con ustedes. Y muchas gracias a los organizadores, ¿no? Primero, por invitarnos. Bueno, yo creo que partiendo del concepto de sustentabilidad tenemos que pensar en los 3 pilares, ¿no? Que implica que no es solo lo ambiental, que sí, por supuesto, es importante y lo es primordial, sino también los otros 2 pilares que son lo social y económico. En ese sentido, yo creo que se tiene que pivotar, digamos, el aviturismo, ya entrando atando, digamos, aviturismo con sustentabilidad, tiene que pivotar entre esos 3 pilares. Digamos, por un lado, la cuestión que tiene que ver con cómo se lleva adelante la actividad, respetando sobre todo las especies y el hábitat, el comportamiento que llevamos adelante en hacer la actividad, y no solo en el momento, sino todo lo que se tiene que planificar antes, los distintos actores que intervienen en esa actividad, no solo los agentes del turismo, sino también el visitante, los estamentos públicos que planifican el desarrollo territorial. O sea, en ese sentido, cuando pienso en lo ambiental, la sustentabilidad ambiental, estoy pensando también en ese conjunto de actores. Y como decía también, en la parte, no hay que olvidarse de la parte social y económica, en el sentido de que cuando se desarrolla cualquier actividad, como en este caso estamos hablando del turismo y una especialidad o una tipología que es el aviturismo, pensar también en que tiene que haber un derrame hacia las comunidades en donde está inmerso esa actividad, donde que de alguna manera sean partícipes, ¿no? Ya sea porque se genere trabajo local, porque ofrezcan algún servicio, porque estén proporcionando, por ejemplo, alojamiento, o haya guías locales, ¿no? En ese sentido, apoyo lo que en esos pilares en cuanto a lo social y lo económico también. Gracias, Silvia. En cuanto a este tema de sustentabilidad, estamos de acuerdo que tenemos nosotros tres pilares, ¿no? El social, ambiental y el económico, como bien lo dijo Silvia. Ustedes en Colombia, ¿cómo visualizan la sustentabilidad? Bueno, por supuesto, primero quiero saludarlos, agradecerles por la invitación. Pues
como muy honrado de poder compartir este espacio con ustedes, con personas que tienen tanta experiencia y de quien vamos a aprender muchísimo el día de hoy. Y a los organizadores, pues por supuesto también muchas gracias. Bueno, ya entrando en materia, pues en Colombia se ha venido trabajando la sustentabilidad también de la misma manera, pues a través de los 3 pilares. Sí quisiera quizá anotar como algo adicional, y es que como pasa en todos nuestros países latinoamericanos, tenemos regionalmente muchísimas costumbres que los diferencian, desde lo cultural, étnico, que enriquece muchísimo las experiencias turísticas de las personas que visitan cada zona, cada región. Entonces, en cuanto a la sustentabilidad, aquí trabajamos muchísimo también ese enriquecimiento de las experiencias turísticas ligadas al aviturismo, y que eso permita también que exista una sustentabilidad en cuanto a lo cultural y que no se pierdan esas costumbres simplemente por llevar un servicio, digamos, generalizado a los avituristas, sino que más bien sea diferenciado de cada región y cada una de las costumbres que se presentan en el país. Es algo en lo que trabajamos bastante, y como les decía, afortunadamente en Latinoamérica tenemos una riqueza cultural bastante amplia que nos permite tener muchísimos enfoques diferentes que le dan un valor agregado al aviturismo, por ejemplo, y pues por supuesto aquí en Colombia se trabaja mucho el tema con el café, con la agricultura sostenible, con culturas ancestrales, indígenas, y bueno, hay distintos tipos de este turismo especializado y dirigido con el tema cultural. Manuel, hablando, por ejemplo, de la posible fusión entre lo que es el aviturismo y las diferentes culturas. Sabemos nosotros que si hay algo que nosotros tenemos en todo el continente, pues es un bagaje de culturas con diferentes costumbres y aspectos que nos pueden diferenciar como países. Manuel, con tu experiencia en el tema de las aves y sabiendo que tú eres líder en algunos grupos de observadores de aves y sabemos también que has ido más allá de lo que es México, y retomando el tema que Pedro había comentado respecto al aspecto cultural que también tiene el aviturismo. ¿Cuál es la fortaleza que tú ves en América Latina, por ejemplo, comparado con otros continentes o con otros países? ¿Cuál sería tu opinión? Ok, gracias Rico. Y gracias por invitarme a este conversatorio, me parece muy interesante, es un honor. Lo que pienso es que la observación de aves, por lo menos en México, y creo que en mucha parte del Sudamérica del Sur y de América Central, era algo que no existía antes, era así como muy incipiente, y los primeros grupos grandes que empezaron a jalar son las compañías grandes como Víctor Manuel, Wings, o compañías grandes que empezaron a acudir a sitios que eran conocidos que ni siquiera era reserva natural, ¿no? Es importante recordar que pajarear en México era signo de flojo, ¿no? Alguien que pajareaba es alguien que hacía nada, ¿no? Y eso no es tan viejo, hace 15, 20 años, ¿no? Lo que veo, la riqueza que tenemos con nosotros en América Central, América Latina, es la diversidad, la oportunidad que tenemos para eso y el nicho de las comunidades que todavía no conocen o conocen poco esta actividad. Hay países que se desarrollan todo sobre ecoturismo, o casi todo sobre ecoturismo, y México, o mismo Colombia, o mismo Ecuador, Argentina, todavía no es tan fuerte en estos países aunque el potencial es enorme, porque recordamos que nada más en México hay más especies de aves que en Estados Unidos y Canadá juntos, ¿no? Entonces, y no platico de Colombia, que es otro resto, ¿no? Entonces, hay toda una oportunidad de hacer algo yo creo que el aviturismo es una actividad futurista, con muchas cosas que desarrollar, pero tenemos que pensar un poco la conservación y la sostenibilidad del producto, ¿no? Del producto que dice las aves y los hábitats, ¿no? Ok, muchas gracias, Manuel. Y bueno, ahora partiendo sobre lo que sería el tema en referencia a la definición de lo que es
el aviturismo dentro de lo que, como segmento muy especializado de lo que es el turismo. Yo creo que podemos tener una definición clara de esto. Si Silvia, que estás tú involucrado en esta materia, pues, ¿cuál sería para ti la más correcta definición o la definición que se pudiese acercar más a lo que es el aviturismo? Sí, de acuerdo a distintos autores, en realidad, de acuerdo a los países, tiene distintos nombres también, ¿no? Algunos lo llaman aviturismo, otros lo llaman turismo de observación de aves o turismo ornitológico, y en inglés birdwatching o birding. Pero en general se refiere o engloba aquellas actividades que realizan los turistas que buscan conocer, distinguir o simplemente observar aves silvestres en libertad, en contacto con la naturaleza. Es decir, que el foco durante sus viajes a diferentes destinos está puesto en la observación de aves en su hábitat natural. Por lo general, entonces, se considera que contribuye a la conservación de los hábitats, de los paisajes, de la biodiversidad, pero hay que aclarar que siempre que se realiza ordenadamente, en forma planificada, ¿no? Y que no afecten los hábitats y a las propias especies que es objeto de la actividad. Entonces, como para, no sé si quedó claro, pero que quiero diferenciar que salir de mi casa a la laguna que tengo enfrente y ver aves, eso no es aviturismo. Eso es pajarear, según mi criterio, que podemos todos hacer. Ahora, cuando uno habla de un aviturista o turista ornitológico, es aquel que se desplaza a otro lugar, porque es el concepto de turista, ¿no? Pasa afuera varios días y en este caso su interés particular son las aves, ¿no? Y si querés podemos mencionar un poquito más, no sé si hay tiempo, pero acá hemos hecho un estudio, por ejemplo, los hemos clasificado, los avituristas que llegan a la zona de Patagonia Austral, que bien, como decía Manuel, comparado con otros destinos, podemos decir que aún es incipiente, ¿no? Son por las distancias en las que estamos de los pocos emisores. Pero acá hemos diferenciado, por ejemplo, lo que le llamamos avituristas recreacionales, que vienen, por ejemplo, atraídos a la zona de los glaciares por ese recurso que es el glaciar Perito Moreno, y bueno, y aprovechan porque les gusta y les atrae, y van, por ejemplo, a la Reserva Natural Laguna Nimes, tiene 100 especies de aves, a ver aves. Y después tenemos todo un gradiente hasta los que hemos clasificado, los avituristas especializados, que vienen con guías o contratan guías locales, que los hay, donde vienen con una lista y quieren ver esta y esta especie. Y generalmente son las endémicas, la figurita difícil, le decimos nosotros, o amenazadas, ¿no? Que por eso también conlleva toda una gran responsabilidad, porque estás llevando gente a ver especies que están a veces en una situación particular de conservación. Ok, bueno, muchas gracias. Pedro, cuando nosotros contactamos a Calidris, a Fernando Castillo, para invitarlo, él inmediatamente te mencionó a ti por los trabajos que has estado realizando en Colombia, y particularmente con Calidris, respecto al aviturismo. Ustedes como organización, ¿qué es lo que hacen en una comunidad para poder fomentar esto como una alternativa de conservación y como una alternativa de entradas económicas adicionales a lo que pudiesen estar haciendo esas comunidades? ¿Cómo le llegan ustedes a una comunidad en donde, como bien dijo Silvia, puedes tener tú, y más si estamos hablando de Colombia, un muy buen de especies endémicas y especies que cualquier observador de aves, como estos que llevan su listita de especies que quieren ver, ¿cómo le han hecho ustedes en esas comunidades? Cuéntanos un poco de tu experiencia, Bueno, por favor. claro que sí. Bueno, aquí en Colombia hemos adoptado, por la incidencia también de Audubon, que es el socio de Calidris también, por ser socios todos BirdLife, hemos adaptado
regionalmente el concepto de las rutas de aviturismo que maneja Audubon en Norteamérica, y esto trae, pues, digamos, una cantidad de insumos, tanto técnicos como propiamente hablando del aviturismo, que pues contribuyen muchísimo a la planeación que mencionaba Silvia, que pues no es como venir a dejar a los extranjeros por allí pajareando solos, sino pues una planeación, unos itinerarios, unos sitios específicos, unos servicios que son acompañantes del aviturismo como tal. Entonces, pues nosotros a las comunidades, digamos que les llegamos con la idea de que ellos se puedan vincular a toda esta cadena de valor que tiene el turismo, el aviturismo específicamente, que pueden aprovechar los potenciales de la comunidad misma, esos aspectos culturales que hablábamos anteriormente, que en la gastronomía, también hay personas que pueden prestar otros servicios como el alojamiento, el transporte. Entonces, digamos que vamos con una idea bastante amplia en términos del desarrollo comunitario que se puede ofrecer. Caliris, pues por supuesto, no es una organización operadora turística, sino simplemente somos una ONG que principalmente lo que apoya a las comunidades desde los diagnósticos técnicos, hablando específicamente del aviturismo, y también llevamos ese apoyo digamos, llevando capacidad a las comunidades y brindándoles la oportunidad de vincularse directamente a estos procesos económicos. Entonces, permanentemente lo que hacemos es vincular y tratar de asociarnos con otras organizaciones, otras instituciones de gobierno que nos ayuden a llevar estas capacitaciones a la comunidad. En muchos de los sitios en los que nosotros actuamos, algunas operadoras grandes que hay a nivel mundial o a nivel nacional ya estaban llevando muchos grupos de extranjeros, y las personas, los locales y los vecinos de las áreas protegidas, pues estaban allí como inquietos un poco, que vienen muchas personas a visitarlos, pero pues no hay ningún recurso económico que quede allí. Y ven que se utilizan pues los servicios de las carreteras, pero no se invierte mucho. Entonces, digamos que lo que nosotros también tratamos de hacer es como recoger todas esas inquietudes y dudas de las comunidades para transformarlas en una posibilidad, y que también las comunidades tengan la oportunidad de ofrecer servicios y servicios de calidad, porque pues tampoco es como poner cualquier puesto allí de gaseosas, sino pues un servicio real de alta calidad para el tipo de turismo que los está visitando. Yo creo que aquí viene un aspecto importante en referencia al potencial del aviturismo en Latinoamérica y ese posible conflicto que se tiene. Porque en muchas de las comunidades en donde se encuentra este recurso que eventualmente se convierte en un servicio, pues se desconoce, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, como bien lo explicó Manuel, es una actividad que tiene relativamente poco realizándose en América Latina, como lo es la observación de aves. No vamos ni siquiera a mencionar el aspecto de que la observación de aves como algo económicamente viable, sino la observación de aves como algo de una manera recreativa que pudiese suceder en estas comunidades. Probablemente alguna persona de esa comunidad sí observa las aves, sí las ve, pero las ve como el día a día. Y si nos vamos y retomamos un poco de lo que es la posible competencia en donde estas empresas grandes llegan, se instalan en casas de campaña, qué sé yo, con su propia infraestructura y dejan al lado a una comunidad. Pero para el caso, por ejemplo, de México, yo recuerdo, y ahora que estamos inmersos en esta enfermedad, en esta pandemia, yo recuerdo que Manuel me mencionó que él había cancelado un tour que tenía, no recuerdo el estado, porque le habían hablado de esa comunidad que había brotes de COVID. Entonces, Manuel, desde tu perspectiva y teniendo esa comunión que pudiese darse entre el operador turístico y las comunidades, desde tu particular experiencia, ¿cómo le haces tú con esta actividad en las comunidades?
Mira, es un tema complejo porque pues cada país que platicamos son muy grandes y complejos y diferentes y diversos, ¿no? En bio y en etno, ¿no? Hay casos en los cuales la comunidad, en efecto, te reciben brazos abiertos. Siempre buscamos privilegiar la gente de las comunidades, que ellos sean guías, sean capaces con otros, usamos infraestructuras de ellos, que no siempre es fácil, porque como dijo Pedro, no, el servicio no es exactamente lo que espera alguien de Norteamérica, ¿no? Por ejemplo, se me ha pasado que alguien me mata una vaca en un hotel, ¿no? ¿Entiendes? Así el caso extremo que matan una vaca en el hotel, pero es algo muy particular. Entonces, el ecoturismo en sí mismo todavía hay mucho que hacer. Hay comunidad en la cual buscamos que ellos se favorecen, buscamos a que los guías sean locales y buscamos que localmente crezcan. Entonces, hay historias de éxito como Ventanilla en Oaxaca, en la cual la comunidad se desarrolló con ecoturismo y se enfoca mucho a eso, que sea con tortuga o con aves, con manglares. Hay todo un esfuerzo, o el Castañón en Chiapas, cosas así. Y otra historia de fracaso total, en lo cual hay comunidades que quemaron todo su bosque porque no queda ya entre, ¿no? Entonces, hay un poco de todo en este conjunto de acercamiento. Y no siempre es fácil porque también saben algunas veces que los precios son elevados para arribar a alguien. Entonces quieren una tajada grande del pastel, pero sin ofrecerles a vista un poco, ¿no? Entonces es complicado un poco mezclar los dos y llegar a un acuerdo que sea correcto. Pero creo que es muy importante como ecoturista que nuestra actividad que nosotros hacemos o como guía o como llevar tour, implica que la comunidad sea inmersa en este proceso. Es un tema que no es fácil porque en México, y no sé cómo es en Latinoamérica, pero en México las comunidades tienen costumbre de cambiar cada 3 años. Entonces, los dirigentes, las cabezas de la comunidad. Entonces, tú haces acuerdo con algunos y 2 años después regresas, pues ya son los mismos y es otra vez todo un manejo de hacer con ellos para explicar las cosas. Es muy complicado, la verdad es muy complicado. Pero es un buen reto, es un reto que nos permite llevar a la conservación donde está llevada. El triunfo, por ejemplo, en México, que es muy famoso por Quetzales y el pavón, que sepan que hace, no sé, 25 años, 30 años, gente hacían tours ahí antes que sea en EPE, ¿no? Entonces, la gente sabía que había en sitio interés para desarrollar la comunidad. Los guías de hoy de esta reserva eran los cazajaguares, ¿no? Entonces, son gente que eran localmente y podemos pasarlos hasta algo que permite dar otra visión, otro acercamiento de la naturaleza, que da un algo también, que da más que lo que podemos pensar que como cazando jaguar y permite conservación. Entonces, sí, hay este mancuerno que puede ser entre comunidad, conservación y turismo nacional o extranjero, ¿no? Y es importante. Lo que dice Silvia, una cosa que me parece padre es que ahorita llegamos a un momento, o estoy viendo que el birdwatching, lo que llamamos birdwatching en Estados Unidos, se están dividiendo en 2 actividades, que es el birdwatching, lo que decía Silvia, gente que va a ver glaciar y aprovechan para ver a los pájaros, y ese es los nature lovers, ¿no? La gente que les gusta la naturaleza y que descubre un poco más lo que hay del hielo y de los pajaritos, las mariposas, gente que son más enfocado al birdwatching, que es más así casual, ¿no? Y hay el hardcore birder, el birding, lo cual se considera como un deporte, ¿no? Entonces, es así como el cuate viene a hacer su listado de pájaros, hay competición, hay retos, es un poco una actividad un poco diferente del lister, ¿no? La gente que es más una actividad de consumismo un poquito, ¿no? Pero son 2 segmentos muy diferentes que tenemos que tratar de manera diferente y poco a poco por la comunidad acercarse hacia un birding, que es el más complejo, el más complicado, más exigente, a un birdwatcher que es más alguien nature lover que le gusta una cabaña bonita, en un lugar así tranquilo de naturaleza, así muy romántico, así como algo padre, ¿no? Pero que es más cerca de la naturaleza. Y el birdwatcher es un cuate que puede tener un terremoto, un incendio forestal, no le importa, lo que quiere ver es su bicho, ¿no? Y eso es un poco un contraste diferente y tenemos que llegar a esta cosa. Y más y más y más pedimos a los guías que tengan una relación con conservación, porque no es el hecho nada más de la gente, pero ¿qué aportas tú como actividad de ecoturismo a la conservación? Y es muy importante esta semana.
Sí, aquí nosotros en Sinaloa tenemos un ejemplo favorable en cuanto a lo que es el involucramiento comunitario y el ejemplo pues ya está, afortunadamente está muy bien dado, ¿no? Fue un conjunto de factores en una comunidad que se llama El Palmito, que se encuentra en la Sierra Madre Occidental. Es una zona de pino encino, pero que tiene la particularidad de que pues ahí se puede observar la chara pinta sinaloense, y fue un proceso participativo comunitario muy difícil. El tránsito para llegar a las acciones de conservación fueron muy difíciles. El gobierno federal, por ejemplo, aportó recursos para la construcción de 3 cabañas, que después se hicieron más cabañas, pero la comunidad estaba renuente, ¿no? Porque ellos lo que querían pues, era talar. Y el ejemplo claro aquí es este señor que ahora, pues Santos, que es conocido ya internacionalmente, porque de ser una persona que utilizaba la sierra para cortar árboles, pues se le proporcionaron unos binoculares y el señor cambió esta motosierra por unos binoculares y ahora pues de eso se mantienen, eso le da el sustento a su familia y es ya muy conocido, ¿no? Pero aquí también el involucramiento comunitario y la experiencia que el observador de aves, considerando, por ejemplo, que es como actividad recreativa o como actividad económica, cada vez que leo yo un poco sobre la importancia que tiene o que pudiese tener el aviturismo para el desarrollo de las comunidades, es enorme, porque nosotros en Latinoamérica tenemos una diversidad de aves que ya la quisieran tener los países en donde la observación de aves se ha incrementado paulatinamente y en donde el flujo del dinero es impresionante, ¿no? Yo estaba leyendo un artículo sobre el aviturismo en Yucatán y dentro del marco de ese artículo pues hablaban de 3.500 millones de dólares, o a lo mejor estoy equivocado, de lo que se había gastado es la industria de la observación de aves, ¿no? Aquí pues incluyen los viajes, incluyen los hoteles, el equipamiento, o sea, unos binoculares buenos, pues cuestan un dineral y el equipo en sí, ¿no? Entonces, pero es una actividad que tiene mucho potencial, pero tiene que llevar también, yo creo que el aviturismo debe de ir acompañado de los servicios que la comunidad pudiese proveer, de qué es lo que, cómo ve el mismo turista la experiencia del aviturismo, sumándose a una experiencia comunitaria. En el caso particular de Colombia, ustedes, Pedro, ¿tienen ejemplos así en donde puedas decir, nosotros o esta comunidad se transformó, no se transformó, pero ahora tiene la actividad del aviturismo como algo en el día a día de la comunidad? Sí, pues mira, además de varias otras razones, aquí en Colombia por el tema del conflicto armado, también el aviturismo no solamente ha transformado pues como algunas actividades agrícolas, digámoslo, sino que ha hecho que muchas comunidades se transformen a partir después de la firma del proceso de paz, y encontrado en el aviturismo esa forma de abrirse al mundo y encontrar, digámoslo de alguna forma, como una esperanza para darse a conocer, para visualizarse, para salir al exterior y que pues, muchas personas conozcan varias de las zonas rurales en Colombia. Entonces, hay varios ejemplos, algunos sobre la cuenca del Amazonas, el departamento del Guaviare o el Putumayo, que fueron pues, por muchísimos años ejes completos del conflicto, incluso aquí mismo en el Valle del Cauca, bastante cerca de Cali, la zona de Lanchicayá. Es un gradiente altitudinal desde cerca de los 2.000 metros que llega hasta el nivel del mar, y esto va hacia la costa pacífica. También fue un sitio en el que
por temas de conflicto armado no se podía acceder a la zona, era muy riesgoso, algunos turistas lo hacían pero con un riesgo altísimo, y pues actualmente es una zona en la que va muchísima gente, hay un recurso hídrico pues enorme, entonces pues eso también atrae muchas más personas que no solamente hacen turismo de observación, sino pues un turismo tradicional, familiar de buscar sitios cómodos y agradables de naturaleza. Entonces, hay muchísimos más ejemplos a lo largo del país, la Sierra Nevada de Santa Marta, cerca de los Llanos Orientales, en el Magdalena Medio. Bueno, hay muchísimos ejemplos en donde el aviturismo, quizá aún de manera incipiente, pero está empezando a transformar comunidades. Lo más importante en este caso es que esas oportunidades les están ofreciendo o le está ofreciendo a la comunidad una mejor calidad de vida, mejor acceso a la comunidad, mejor acceso a la educación, a la salud y pues a otros servicios que anteriormente estaban pues completamente aislados. Yo quiero hablar de un ejemplo que a mí me pasó en los años en donde cuando volaba más que las aves playeras, tuve yo el gusto de estar en Argentina, en Río Gallegos, y no solamente tuve el gusto de estar en Río Gallegos, sino que tuve el gusto de estar en la casa de Silvia y Carlos, y yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en el plan de conservación de aves playeras de la Patagonia Austral, quien manejaba el programa que íbamos a implementar, pues es Daniel Galindo, un amigo mío de aquí del noroeste de México, miembro del GANO, por cierto, y él fue muy enfático cuando yo lo invité, vas de voluntario a fuerza, como aquí decimos, y me dice, sí, voy, pero yo quiero ver el cóndor sudamericano y quiero ver pingüinos. Entonces nosotros nos fuimos, llegamos a casa de Silvia y ahí estaba un investigador de España, recuerdo bien, y al siguiente día nos fuimos junto con este investigador al Perito Moreno y pues el español pues siguió su curso, nosotros nos quedamos ahí y salimos rumbo al Parque Nacional de Perito Moreno y bueno, tuvimos la oportunidad de ver el cóndor y tuvimos también la oportunidad de ver en otro parque nacional los pingüinos para que Daniel se sintiera contento. Pero siempre, o al menos aquí en mi estado, yo he visto que las autoridades encargadas del fomento al turismo han dejado de lado este aspecto que tiene tanto potencial en América Latina, ¿no? Este es un segmento muy especializado y a diferencia del turismo de playa y sol, o playa o arena y sol, como se da el caso en mi natal Sinaloa, pues no lo han potencializado del todo. Ustedes, Silvia, tienen un plan estratégico para la promoción que vaya acompañado de los gobiernos provinciales o estatales que ustedes tengan por allá? Mira, en realidad si hablamos a nivel provincial, que yo estoy en la provincia de Santa Cruz, en el extremo sur continental, para los que no lo conocen, antes de Tierra del Fuego, ahí donde termina América, ahí vivimos. Podríamos decir que a nivel provincial el fuerte está puesto, digamos, la promoción y el desarrollo en las áreas top, que son, como dijiste vos, el Parque Nacional Los Glaciares, también la zona de Chaltén, que pertenece al mismo parque. Se está potenciando también ahora Cueva de las Manos, que es un patrimonio de la humanidad, con pinturas rupestres, y recientemente también se creó el Parque Patagonia, que ahí tenemos bastante esperanza por la cuestión de que reserva lagunas donde está el macaco viano, que es un Odíceps que es endémico de Patagonia, casi endémico de Santa Cruz,
y bueno, ahí creemos que puede ser muy atractivo en ese sentido. Ahora, si bien se hacen cursos, de alguna manera se apoya el crecimiento de esta tipología turística, lo cierto es que no es una de las ramas importantes en donde se está apoyando, como vos decías, las políticas en ese sentido. Pero por ahí voy a contar brevemente la experiencia que tuvimos en este sentido, parecido a lo que contaba Pedro con la Asociación Calibri, nada más que nosotros desde la universidad, en nuestra función no solo de docente investigadores, sino que en la universidad es muy fuerte lo que hacemos en lo que se llama extensión y transferencia comunitaria. En ese sentido, hace muchos años empezamos a trabajar con Carlos Albrieu, con otros recién egresados, como la ingeniera Martina Magnamara y el ingeniero René Azueta, y con el cóndor andino, en la zona de la cuenca carbonífera Río Turbio. Es una comunidad donde hay 2 localidades, y básicamente ahí la mayoría de la gente depende de la explotación del carbón, una comunidad minera, y está rodeada de bosques, y ahí puedo decirte de que el cóndor es muy frecuente y habitual, a tal punto de que hay amigos que abren la ventana y ven pasar cóndores, o sea, una cosa increíble. Bueno, nosotros ahí fuimos con estudiantes, hicimos un trabajo bastante intenso para identificar posaderos de cóndores, la frecuencia de observación en algunos lugares cerca de estas 2 comunidades, para ofrecer un recurso más, digamos, que hay en la zona, de manera que se sepa los lugares por donde habitualmente pasan y con qué frecuencia los pueden ver y en qué época, ¿no? Bueno, resultó un trabajo sumamente interesante que lo llevamos a la par de cursos que se dieron en la comunidad, talleres abiertos, participativos, donde invitamos a profesionales, guías de turismo, de distintos ámbitos, digamos, privados, públicos y ONG, y bueno, y ahí se hizo un taller donde se discutió con la comunidad hacia dónde se quería ir y si avisoraban alguna posibilidad turística, ¿no? Porque se autopercibían como pueblo minero. Entonces, al principio hubo mucha resistencia, así como decía Pedro, porque era como que los íbamos a invadir con estas ideas raras de turismo cuando ellos eran orgullosamente mineros. Y en todo momento lo que tratamos de explicar, y eso llevó muchos años, que una cosa no invalidaba la otra y que tenían recursos sumamente interesantes, como es el caso del paisaje, del bosque, y el cóndor andino en particular, ¿no? Que es un símbolo emblemático, mítico. Y bueno, las 2 comunidades lo han incorporado de tal manera, pero esto es un proceso que te digo que lo empezamos allá por el 2002-2003. Lo interesante fue de que se apropiaron del proyecto actores locales, o sea, gente de ahí, jóvenes mayormente, que ahora ya tienen unos años más, pero se apropiaron del proyecto a tal punto que constituyeron después una ONG, lograron que, junto con la universidad, trabajamos arduamente y se logró que se declarara, por ejemplo, a una de las localidades como, por ley, capital provincial de cóndor andino. El cóndor, por ley, salió monumento provincial natural, que es una categoría que tiene. Se hizo con fondos nacionales, de turismo nacional, se presentaron proyectos en conjuntos con la comunidad y se consiguió fondos para hacer el primer mirador de cóndores, que consistió en un kilómetro más o menos, en un sendero, en un cerro, con cartelería que acompañaba, y una plataforma de observación en un lugar donde habíamos detectado que había alta frecuencia de cóndores a mediodía, 3 de la tarde, ¿no? Donde las temperaturas eran óptimas para que esta especie se desplace en ese ambiente. Se hicieron libros, campañas de sensibilización todo el tiempo con las escuelas, se llevaban figuras de cóndor el tamaño real y los niños se ponían al lado y se sacaban fotos y veían, así podían ver su tamaño respecto a esas aves semejante, impresionante que es el cóndor.
O sea que ahí en ese caso lo que quiero decirte es que las comunidades lo tomaron como tal y ahora lo incorporan en sus folletos como un atractivo turístico que tiene la zona. Cabe destacar que esta cuenca está a solo 30 kilómetros de una zona altamente turística de Chile, que es, me sale el nombre de la localidad, de Puerto Natales, que es puerta de acceso al Parque Nacional Torres del Paine, que es famoso internacionalmente. Entonces nosotros lo que tratamos de incentivar es de atraer, aunque sea un mínimo porcentaje de esa gente que va a Chile, que está a solo 30 kilómetros cruzando la frontera, y poder hacer un circuito bien armado de observación de cóndores, ¿no? Ese es nuestro ejemplo concreto que tenemos. Ajá. No, yo tuve la suerte de que a nosotros, saliendo del parque, nos pasaron 4 cóndores casi a 20 metros, ¿no? Y los pingüinos, pues ya en este parque de León, ¿no? ¿Cómo se llamaba, no? El de la figura de León. Parque Nacional Monteleón, que también fue Monteleón. creado relativamente hace poco en la costa marina, es realmente muy atractivo. Ahí no sé si recordás que tuvimos la experiencia cuando volvíamos en la Traffic de ver saltó un puma. Un puma. Sí, me acuerdo. Y que quedamos todos así enloquecidos. Yo la verdad, a pesar de que hace muchísimos, más de 30 años que vivo acá, nunca había visto en persona, y eso que uno va mucho al campo, y bueno, con ustedes tuvimos la suerte de ver el puma, ¿no? Sí, porque iba yo. Puede ser. Sí, yo creo que sí. No, pero... Venía con el mexicano. No, yo creo que el potencial que se puede manejar en cualquiera de los 3 países, ¿no? Es inmenso. Yo estoy hablando de 3 países, en este caso, porque somos los panelistas de 3 países, pero si sentamos en este conversatorio a otras personas que hayan o que estén involucradas en la conservación, podemos nosotros notar que para la conservación de muchos espacios naturales, el camino más fácil para poder llegar a una comunidad y por ende para llegar a la conservación es a través de lo que las aves nos pueden a nosotros o a esa comunidad proporcionar, ¿no? Para el caso tuyo, pues o para el caso de ustedes es el cóndor. Te digo, pues, ¿quién no quiere conocer a la ave emblemática de Sudamérica? Para el caso de Sinaloa, pues tenemos nosotros el ejemplo de esta especie también endémica, que es la charapinta. Pues Pedro y Manuel, ustedes en este caso, ¿tienen alguna comunidad? Manuel, ¿tienes tú alguna comunidad en donde tengas un ejemplo de una especie de ave que sea la emblemática y que pueda, por ende, atraer a estos turistas y poder aterrizar lo que es la sustentabilidad y lo que es el aviturismo en estas comunidades? Pásanos ese tip. ¿Y dónde está? Me falta de 2, pero te voy a platicar de una en particular que me gusta mucho, que es algo que nació hace 20 años más o menos, una comunidad que está pegada hacia Oaxaca, que es un lugar un poco aislado, en el cual por eso un chile muy particular, y descubrieron que había una colonia de guacamaya verde, la militar, ¿no? Y pues esta comunidad por sí mismo, trabajamos un poco con ellos, por sí mismo adoptaron el ave, ¿no? Y desarrollaron todo un sistema de ecoturismo alrededor de este guacamaya. Entonces, hicieron campañas, conservación, protección a la zona, y realmente si te vas a la comunidad, en toda parte ahorita ves imagen de la guacamaya, la gente habla guacamayo, no, pues es así como, está bien para la gente, está muy metido con este ave, y adoptaron este emblema como un buen ejemplo de conservación y un buen ejemplo de desarrollo sustentable para la comunidad, que da algo a la comunidad, que sí aporta a la comunidad, por supuesto. Y sí, eso pasa. Yo creo que tenemos que, si platicamos un poco de sustentabilidad, por el nervio de la guerra es el dinero, ¿no? Como siempre, ¿no? Lo que funcionan las cosas es un poco la lana, ¿no? Todo el tiempo hablamos de eso. Y tengo un dato un poco chusco, interesante, es que nosotros somos
Yo sé que para ustedes argentinos y colombianos un poco lejos de los amigos al norte del muro, pero los que están al norte del muro son los estadounidenses. Y de allá hay un deporte nacional que se llama el béisbol. En Estados Unidos, más o menos 23 millones de personas practican béisbol. 23 millones de personas. Se estima más o menos que en Estados Unidos, por año, alrededor de 60 millones de personas observan aves. Que sea casual o hardcore o lo que tú quieres. Entonces, es un montón de gente en Estados Unidos que observan aves y hay mucha posibilidad de poder jalar a esta gente. De estas personas de Estados Unidos, más o menos por año, si no me equivoco en mis números que tengo por aquí, yo creo que como son 8 millones de personas visitan México de Estados Unidos cada año. Entonces, 60 millones de personas son 18% de los sudamericanos. Es un montón de personas. Si tomamos que 8 millones de norteamericanos visitan México, podemos estimar que cada año entra en el territorio mexicano gente que son como más o menos de 1.400.000 personas, observan aves una vez en su vida en Estados Unidos. Entonces, todo ese es el potencial de bird lover, de nature lover, de gente que le gusta tener un acercamiento. No digo que conocen súper bien, que es el gorrión serrano que está ahí atrás, súper endémico, súper raro, que nadie lleva a ninguna parte, pero que conocen algunos pajaritos y que gustan verlos. Entonces, este potencial es muy fuerte. Entonces, tú le preguntas a la comunidad, sí, hay muchas comunidades en México que tomaron este asunto. Hay uno en Chiapas, que es la guacamaya, el otro de la garza agami que está allá en ¿cómo se llama? El Castañón, allá por la costa de Chiapas. Tiene muchas con las ANPs, tiene Jalpan en la Sierra de Querétaro. Hay muchas comunidades que sí jalan con las aves y que encontraron que las aves es un modo en el cual pueden ganar conservando lo que tienen. Y eso es muy importante. Entonces, ahorita estamos impulsando un poco en turismo un poco diferente. La comunidad está agarrando un proyecto de investigación con las aves para jalar turismo con eso, que es un turismo más de conocimiento científico, que no es tanto birdwatching, pero que es también alrededor de las aves y que permite tener un acercamiento con la naturaleza y aportar mucha conservación localmente. Ok, y Pedro, en el sentido del aviturismo, si nosotros consideramos que, y para enfocar un poco más sobre lo que es el potencial de conservación que tiene esta actividad en el marco del desarrollo de las comunidades, también se dice pues que el aviturismo debe de ir acompañado de otros servicios, ¿no? Y estos servicios, yo creo que aquí es donde podríamos visualizar, al menos en la poca experiencia que yo tengo en este tema, podríamos visualizar el potencial que se tiene en la conservación. Si a esto del aviturismo le pegáramos, vamos a ponerle entre comillas, le pegáramos otras actividades que se pudiesen dar dentro del mismo paquete de turismo, que puede ser pues el turismo gastronómico, el turismo comunitario, el turismo cultural, el turismo, todas estas aristas que tiene la definición de turismo. Y si nosotros pudiésemos lograr esto como lo ha dicho Silvia y Manuel en sus ejemplos, pienso yo que pudiéramos alcanzar lo que es la sustentabilidad en cuanto a la conservación de los recursos naturales y tener estas tres patas, como yo les digo, de la sustentabilidad en el aspecto social, ambiental y económico. Ustedes, como país, independientemente de que son el país más megadiverso en aves en todo el planeta, tienen también esa experiencia, aunque ya la mencionaste previamente. Sabemos que no es un camino fácil, sabemos que pues Silvia está hablando de 15 años, Manuel probablemente esté hablando de otros 10 años, aquí en Sinaloa esta reserva de la Chara pues también le tomó sus buenos años para poder asentar. Pero no estaremos nosotros
perdiendo el tiempo en el sentido de que si el acercamiento con las comunidades toma tanto tiempo que estemos perdiendo realmente el objetivo que es la conservación. ¿Visualizas tú como experto en aviturismo otros mecanismos que pudiesen acercarnos a las comunidades más rápido? Bueno, arrancando un poquito de arriba, la experiencia pues aquí en Colombia, por supuesto, digamos, como de manera promocional o de una forma que ha sido constante vender en el buen sentido en nuestro país, pues ha sido a través del café. Y ese mismo, digamos, el café como una industria, hace unos 20 años empezó a producir también turismo alrededor del café. Y una zona muy particular que tenemos en los Andes centrales en Colombia, que la conocemos como el eje cafetero, pues tiene una infraestructura pues muy bien armada para turismo cultural y turismo familiar, y que con el paso de los años y un poco, digamos, la avenida, pues no abajo completamente, pero sí, digamos, una disminución en el tema del café, el crecimiento y el interés de las comunidades por los temas ambientales, digamos que ha permitido que toda esa infraestructura que se creó para el turismo del café esté a disposición del turismo de observación de aves. Entonces se ha venido como transformando esa idea de turismo café y ligado al tema de las aves para quienes ya tenían cultivos amigables o cultivos bajo sombra del café. Entonces, pues digamos que esto ha venido pues como evolucionando con el tiempo y como dicen ustedes, pues esto lleva muchísimo tiempo. Pues quisiera uno sí que fuera un desarrollo en términos de la conservación mucho más rápido, porque las otras locomotoras económicas van mucho más rápido, ¿no? La minería, la extracción de, digamos, energética a través del agua, pues esto avanza muchísimo más rápido y el impacto es muchísimo más grande que lo que se logra a nivel comunitario. ¿Sí? Estas actividades son mucho más lentas y pues para que estas ideas se implanten en una comunidad, pues cuestan tiempo especialmente. Entonces, pero sin duda no hay una posibilidad de desarrollar sustentabilidad si no es de esa manera. Pues primero, sin la comunidad no es sustentable. Y por otro lado, pues sí podrían aplicarse algunas legislaciones para declaratoria de áreas protegidas o parques nacionales, pero eso definitivamente lo que haría es desligar la actividad comunitaria y a tener pérdida cultural, tener pérdida étnica y pues muchísimas otras oportunidades. Donde hemos tenido algunos ejercicios en donde la comunidad es participativa, pues ha tenido una posibilidad de como lo mencionaba anteriormente, mejoramiento en su calidad de vida, en el acceso a recursos, a otro tipo de servicios que no tenían en sus comunidades. Digamos que esto finalmente también repercute en la misma conservación, porque permite entender a la gente que conservando recibe y puede seguir conservando, y seguir conservando va a ser una mejor posibilidad para conseguir consecutivamente otros recursos importantes para ellos, no solamente económicos, sino educativos, de salud, etc. Entonces, definitivamente, por más lenta que sea esta posibilidad comunitaria, pues o por lo menos por ahora, sigue siendo la alternativa más coherente a la hora de hablar de la sustentabilidad. Es posible que podamos inventarnos alguna otra cosa para que la comunidad se nos una mucho más rápido, tener una respuesta más rápida, pero definitivamente tiene que ser con la comunidad. Y probablemente sí, con el paso de los años, ese tiempo sea un poco más corto, porque en los sitios en donde se ha venido desarrollando, especialmente la minería, que es quizá como la actividad que más deteriora el ambiente, las comunidades se han dado cuenta que no es una alternativa sustentable económicamente, como que da una riqueza momentánea en estos sitios alrededor, pero definitivamente no es algo que se pueda prolongar en el tiempo y pues no termina siendo viable. Entonces muchas comunidades, incluso en Colombia, se niegan a tener extracción minera y prefieren apostarle al tema del medio ambiente. Ok, bueno, me parece interesante. Hace rato Manuel dijo una
palabra por ahí que me llamó mucho la atención. Una, porque pues es algo relativamente coloquial aquí y sabiendo sus orígenes de otro país, nacido en Francia, y que haya dicho esta palabra me llamó mucho la atención. Pajarear aquí, para nosotros, no sé si el significado sea lo mismo, Silvia, tú también lo mencionaste, es agarrar los binoculares y salirte y ir al río o irte al estuario de ahí de Río Gallegos, que por cierto también está muy bonito, y ponerte a observar aves. Pero Manuel lo relacionó como que el que pajareaba era muy flojo. Yo no sé si esa palabra flojo, ya se están riendo los dos, si esa palabra también la tengan ustedes en su diccionario, pero aquí el flojo pues es el que no hace mucho de actividades productivas. Manuel, ¿tú crees que aquí en México hay muchos flojos, refiriéndonos a la pajareada? Pues mira, yo creo que cuando llegué a México hace 20 y pico años, había mucho menos que hoy. La actividad de observación de aves en México está creciendo. Hay más y más flojos en México, buenas noticias, por fin. y eso lo vemos reflejado en muchas cosas. La primera cosa que es la norma de turismo de aventura, que no es una norma de observación de aves, pero al mínimo algo sobre naturaleza, que es la norma 09 de Sectur, que nació en 2002, que no es tan viejo, es muy, muy reciente eso, ¿no? Y después la otra que podemos ver claramente son los números de clubs, de festival, de lo que sea sobre aves, que crecen como hongos en todo el país, y hay mucha más gente que participan en esas actividades. Sí, hay realmente una auge de esta actividad en México, y hay mucho más jóvenes ahorita que son pajareros, y encontramos ahorita más gente que son aficionados de aves, que no son biólogos, que son lo que tú quieres, pero no biólogos, que empiezan a incluirse en el mundo de las aves a través principalmente de la fotografía, ¿no? La gente le gusta fotografiar y entran con ese tema, y es un tema nuevo, eso que es tan nuevo que hace el año pasado, o este año, no me acuerdo bien, hace muy poco tiempo, en Tamaulipas, en el noreste de México, el gobernador organizó el primer recorrido fotográfico, safari fotográfico de naturaleza en su estado, ¿no? Entonces, hay algo que empieza a tomar forma un poquito en el país, y yo creo que la respuesta es muy simple para mí, es decir, sí, hay más flojos en México, mucho más. Y entonces le estás diciendo flojo al gobernador de Tamaulipas. Es un huevón, perdón por la palabra para la gente del sur, pero es muy utilizado en México. Sí, claro que sí. Y ojalá que hay más gobernadores flojos, son buenísimos. Hasta que si los gansos pueden ser flojos, son fantásticos. Pero yo creo que una cosa importante, y lo platicaste ahorita todos, la conservación, los procesos de conservación son procesos de largo plazo. Es algo que no se hace así. Y lo comparamos con procesos de extracción o de otra actividad que son procesos de corto plazo. Entonces, por supuesto, la dinámica es diferente. La dinámica no puede ser tan rápida como un proceso de extracción, que es algo, lo tomamos y lo acabamos. La observación de aves es un proceso de largo plazo que permite decir, lo tenemos y lo conservamos. Es muy diferente del sacamiento, y creo que hoy en día, qué bueno que hay mucha gente que pajalean, perdón, para el tema en México, y eso espero que va a incluir mucho más. Mira, es tan simple que en donde estoy, en Oaxaca, hay varias comunidades ahorita que tengan sus propios guías locales, que hace 20 años no existía eso. Gente que es en la comunidad que se dedica a tiempo completo a dar servicio de guías. Y eso es algo que no existía antes, o muy poco, muy escaso en México. Entonces, sí, seguramente, y no nada más en México, seguramente en Argentina, en Colombia es igual. Vemos un auge ahorita de observación de aves. En México tenemos una tienda ahorita que se dedica a vender binoculares y material para aves, a la óptica, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que sí se ve claramente que hay un aumento de la observación de aves en México. Silvia, gracias Manuel. Silvia,
¿qué tantos flojos hay en Argentina? Bueno, como número no sé, pero coincido con lo que dice Manuel, de que sí, ha incrementado enormemente. Si comparamos acá donde vivimos nosotros en Patagonia Sur, cuando vinimos a vivir allá por el 1986, realmente, bueno, estaba, no sé, no conocía mucha gente que lo hiciera. Y ahora, por ejemplo, se constituyó en este mes el Club de Observadores de Aves. Y así te digo que en montones de localidades están prosperando, muchos de la mano y alentados por la Asociación Aves Argentinas, bueno, que promocionan, digamos, estos clubes, y también grupos locales de cada localidad, ¿no? De que ONGs o de universidades o aficionados, como decía Manuel, que de pronto se asocian o no, o en forma individual, deciden incursionar en esto de ir a ver aves, ¿no? Nosotros recientemente, la semana pasada, con Carlos, aprovechando esta situación tan rara que estamos todos con la pandemia, acá estamos muy encerrados, en aislamiento obligatorio en estos momentos en Río Gallegos. Bueno, dimos un curso, por ejemplo, de observando, disfrutando de las aves silvestres desde nuestra ventana, lo llamamos, porque no podíamos salir. Y bueno, y fue un ciclo, dentro de un ciclo que damos en la universidad, y realmente un montón de gente se sumó, gente que no es de la universidad ni necesariamente estudiantes, y muy entretenido y con muchas preguntas haciendo, ¿no? Y realmente, como decía Manuel, no hace falta, es algo que uno no hace falta a veces irse kilómetros, viajar mucho, sino que abriendo la ventana, si vivimos en lugares medianamente con la naturaleza cerca, tenemos oportunidad de disfrutar, observar y acercarnos de otra manera a la naturaleza, ¿no? Yo creo que el pajarear, como se le dice en muchos lados, ayuda a percibir la naturaleza de otra manera, inclusive también de no solo percibir su belleza, sino también ver que cuando se destruye algo empieza a faltar. Y las aves son buenos indicadores en ese sentido, que nos dicen de la salud del ambiente. Por ejemplo, acá tenemos, vos decías, el estuario del Río Gallegos, y acá es un sitio de importancia internacional dentro de la red hemisférica de aves playeras. Tenemos endemismos importantísimos como el chorlito ceniciento, que es Pluvionellus socialis, que es poblaciones pequeñitas, de 1.000 a 1.500 individuos en total que se estima, y lo tenemos en el estuario, igual el ostrero austral, que es endémico de esta zona, y neárticas, ¿no? Y bueno, tener eso al alcance de la mano, realmente, que son indicadoras de la salud de los humedales, es fantástico, y nosotros eso es lo que tratamos de alentar en nuestras charlas en la comunidad, ¿no? De que no hace falta viajar muchos kilómetros, ni tener grandes equipos, caminar, alejarnos del sedentarismo en ese caso, lo cual ayuda un montón también para la salud física. Le llaman el yoga de la naturaleza, ¿no? Algunos, el observar aves, entonces alentamos eso. Bueno, ahí acá cerquita de la ciudad, pegado a la costanera de la ciudad, nos podemos acercar en determinados momentos del año y ver el ostrero austral en cantidad, ¿no? O playero rojizo, limosa mástica. Bueno, es realmente una forma distinta de acercarse a la naturaleza. Y bueno, y respondiendo concretamente a lo que preguntaste, sí, en Argentina cada vez más también se suman nuevos flojos y flojas, y bueno, pero es cierto también que a la par de que sucede eso, no hay que dejar de decir de los grandes problemas ambientales que tenemos, ¿no? En Argentina en este año fue fatal, no solo por la pandemia, sino porque en un momento había, en 14 provincias de Argentina había incendios tremendos. Sierras de Córdoba, en la provincia de Córdoba, gran parte de miles de hectáreas se han incendiado y en muchos casos de forma intencional, ¿no? Entonces con ello imaginemos, ¿no?, los hábitats no solo para las aves, sino el ecosistema en sí, todo lo que sufre, ¿no? Entonces tenemos esas dos caras, digamos, ¿no? Por un lado, un montón de gente que se está acercando a la cuestión ambiental y tratando de cambiar sus conductas,
mejorar la relación con el ambiente, y tenés por otro lado toda esta cosa, esta otra mirada, ¿no? Que hay que trabajar. Sí, sí, en definitiva, pues qué bueno que este es un movimiento que se está incrementando, ¿no? Y Pedro, ya hasta se me olvidó el concepto de pajarear ahora por poner flojo, ¿no? ¿Cómo andamos nosotros en Colombia en cuanto a los pajareros y de que esos pajareros se conviertan en motores de la conservación en tu país? Bueno, aquí hay un fenómeno bastante interesante. Bueno, yo creo que, como lo mencionaba también Manuel, cada día hay más festivales y, como lo dijo Manuel mismo, que se reproducen casi como hongos en todas partes. También esto ha sido asociado mucho a que la actividad aviturística se ve como una esperanza, y como les decía hace un rato en otra respuesta, le ha dado mucha esperanza a muchas comunidades que habían estado aisladas por el tema del conflicto. Por otro lado, el acceso, como decía también Manuel, el acceso al tema de la fotografía ha hecho que mucha gente se interese por el tema de las aves y de estar persiguiendo estos objetivos de la fotografía que posiblemente anteriormente se veían como objetivo de cacería. Entonces, pues esto también ha hecho que mucha gente se involucre muchísimo más en el tema de la observación. Otra cosa que ha impulsado muchísimo la observación en Colombia ha sido el tema de los Global Big Days, que pues desde que Colombia se puso un poco las pilas con este cuento, pues que estamos muy activos en todo el país y hay muchísima gente pendiente de cuándo es el Big Day, y la gente, la comunidad, tenemos instituciones de gobierno que se han metido con el tema de ganar el Big Day cada año, incluso hasta una parte de la Policía Nacional, que es la Policía de Turismo, la que se encarga pues como de estar allí pendiente de todo el ejercicio del turismo en Colombia, también se involucra para desarrollar el Big Day. Entonces esto ha venido creciendo, pensándolo casi como una bola de nieve, que trae muchísimos observadores, muchísimos pajareros, personas involucradas en el turismo, en la guianza, en saber. Con el tema de la pandemia, pues creció muchísimo el tema de las capacitaciones para aprender a pajarear, así sea de manera virtual, las actividades de pajarear desde la ventana. Bueno, esto ha crecido muchísimo y pues sí, estamos aquí con un número de pajareros bastante grande. Aquí en Colombia también el término de pajarero, o de estar pajareando por ahí, se veía como estar perdiendo el tiempo, como el que está por ahí de vago. Incluso en algunas otras zonas uno decía, no, yo soy pajarero, y la gente pensaba que uno cazaba las aves. Pero pues sí, digamos que había como eso, pero sí mucho más generalizado el término de estar por ahí perdiendo el tiempo sin hacer mucha tarea. Bueno, yo creo que el tiempo ya se nos está acabando, pero yo quiero más o menos realizar un resumen de esta interesante plática que hemos sostenido en este día. Yo considero, y pueden levantar la mano los panelistas, yo considero pues que la observación de aves, el aviturismo, puede ser un excelente mecanismo, y se ha demostrado que es un excelente mecanismo para alcanzar la conservación. Sin embargo, la observación de aves siempre debe de ir acompañada con lo que o con lo que es el involucramiento comunitario. O sea, decir, si nosotros trabajamos en la conservación y utilizamos las aves como el mecanismo para alcanzar esta conservación de los recursos naturales en cualquiera de los países, independientemente si estamos hablando de América como continente, de Europa, de los otros, África, de los otros continentes, si nosotros no acompañamos la conservación con el involucramiento de las comunidades, con una simbiosis en donde se involucre comunidad, organizaciones de la sociedad civil, investigadores, gobiernos, y que estos trabajen de una manera coordinada y de manera armónica, podremos acortar sobre todo el tiempo que en la mayoría de los casos y de los ejemplos que dimos en esta charla, pues se acotan a tiempos que pasan lo que pudiésemos nosotros decir el mediano plazo, perdón.
Entonces tenemos que pasar del mediano plazo al corto plazo, y el corto plazo a nosotros nos indica que tenemos que establecer gestiones o políticas públicas que nos permitan ir de la mano para promover esta actividad que se enfoca mucho en lo que es el tema de la sustentabilidad, el tema de lo social, de lo económico, de lo ambiental. Y el involucramiento comunitario, desde luego que es fundamental. Y para mí, esta edición número 17, o sea, estamos hablando ya de 17 años del Festival Internacional de Aves Migratorias de San Blas. Para mí este es un vivo ejemplo de lo que significa el involucramiento comunitario, pero también es un vivo ejemplo de lo que significa estar picando piedras para convencer a las autoridades de que tenemos un potencial enorme en esta actividad de conservación de las aves, que nos puede redituar en el corto plazo mejores dividendos que una actividad como de extracción, en donde ves tú, pues probablemente el flujo económico, pero en un corto plazo, pero en donde todo esto es en detrimento de los recursos naturales, ¿no? Entonces, esto para mí, del Festival de Aves Internacional de Aves Migratorias de San Blas, pues es un ejemplo de estar picando piedra. Yo celebro que ya sean 17 años y celebro que con todo y la problemática que todo mundo estamos padeciendo y sobre esta pandemia que nos está afectando a todos, pues celebro que no se haya, que el festival no se haya cancelado, que al contrario, esto es un ejemplo de la perseverancia que se puede dar, y celebro que pues tengamos más logros no solamente en San Blas, sino en Río Gallegos, en Oaxaca, en Colombia, que tengamos más logros, y que aún y con todos estos imponderables como lo es esta pandemia, pues podamos seguir teniendo estos tipos de eventos, ¿no? Yo quiero agradecerles a Silvia, a Pedro y a Manuel la oportunidad que me dieron de saludarlos y poder verlos, aunque sea a la distancia, con estas nuevas tecnologías. Y quiero pues agradecer a nombre de los panelistas a Rosaura y a su equipo por la oportunidad que nos dieron para pues estar aquí de nuevo en este festival, aunque sea virtual, pero pues qué bueno que se hizo. No sé, ¿qué más? Bueno, pues ustedes han visto la mayoría de las veces, nos da un poco de flojera el asunto tan regular en las que se están convirtiendo las webinars en el asunto tecnológico. Sin embargo, el día de hoy pudimos ser testigos de lo interesante que se convierte un tema como el que esta mañana nos ha convocado, el aviturismo como estrategia de desarrollo sustentable. Y la interesante charla en torno a algo que creo que en lo que coincidimos todos. Pajarear no necesariamente significa estar abriendo la boca, no tener que hacer. Al contrario, pajarear es una alternativa verdadera de desarrollo. Si se trabaja junto con el aviturismo, ya nos dejaron claro cuál es la diferencia entre el pajareo por el pajareo y el aviturismo como una actividad de desarrollo socioeconómico, fundamentalmente comunitario. Tenemos la iniciativa en la propuesta que, si bien es cierto, son procesos a largo plazo. El transformar la vida de las comunidades no es nada más llegar y dar un clic, como en este momento pudiéramos suponer, sino que tendríamos que hablar de la potencialización de las comunidades a través del concepto general o integral del aviturismo como tal. Yo les dije a ustedes que esta era una conversación súper privilegiada, lo han visto, hemos tenido participantes que en otras condiciones hubiese sido difícil, porque como bien lo acota Jico, ha sido picar piedra durante estos últimos 17 años, pero que afortunadamente, insisto, la tecnología el día de hoy nos permite ser testigos
de la gran capacidad que significa y también de la oportunidad trabajar en favor del desarrollo comunitario como tal, y qué mejor que sea a través de las aves, que por cierto en San Blas tenemos una variedad increíble y la riqueza natural en la que nos encontramos no tiene límites. Entonces creo que tendríamos que ir pensando en hacer, reunir, acotar, acompañar los esfuerzos para que el aviturismo sea parte del vocabulario de las comunidades de manera permanente para el crecimiento, de estar abriendo la boca mucho más seguido en el concepto que ya nos dejaron ver nuestros participantes. No me queda más que agradecer, invitarles para que nos sigan acompañando, porque solamente tenemos hasta el domingo 24 de enero para estar con ustedes, donde tendremos otro gran conversatorio de este magnífico nivel como el que tuvimos el día de hoy. Sin embargo, nos queda viernes, sábado, para llegar a la conclusión del domingo. Todavía hay actividades que disfrutar. Y bien, pues agradecer a cada uno de ustedes, a Manuel, a Pedro, a Silvia, a Jico, entregarles todo nuestro cariño y además pedirles que sigan participando, sea virtual o personalmente en este proyecto. Los agregaremos como parte de nuestro inventario, así que acomódense porque los tenemos en la maleta. Jico sí sabe de esto, ¿no? Y esperamos encontrarnos muy pronto para poder darles un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto y sobre todo con mucha admiración. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana en nuestras actividades dentro de nuestra programación. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Adiós, Hasta un gusto. luego. Gracias. Muchas gracias. Gracias Silvia, a todos. saludos. Un gusto conocerte, Pedro. Un gusto conocerte, Silvia. Adiós. Gracias. Mucho gusto para todos.